Véalo en Canal 20. Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional difundiendo la Cátedra de Valle. Quiero hacerle una aclaración a nuestro selecto teleauditorio que la Cátedra de Valle no es un panegírico, tampoco se trata de una diatriba. Estamos en el centro, estamos dándole a conocer todos los intríngules de la vida de este hombre preclaro, de este cholutecano, de este hondureño, de este centroamericano, pero de perfil continental, que llegaron a llamarle el hombre de las dos Américas. Dentro de sus facetas, hoy conversaremos sobre Valle el jurista. A la izquierda de sus pantallas está nuestro codirector, el abogado y licenciado en Historia, y futuro magíster en Historia también de la Universidad Nacional Autónoma. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, doctor Barrios. Realmente es un placer para nosotros siempre dirigirnos a nuestra teleaudiencia de Canal 20, el canal del Congreso Nacional, para desarrollar uno de los temas importantes acerca de la figura, de la personalidad, de la obra de don José Cecilio del Valle. Bueno, es conocido como el sabio Valle, el sabio, porque dentro de todas sus facetas está de periodista, está de historiador, está de jurista, botánico, periodista. ¿Cuántas? Hoy vamos a abordarlo como jurista, porque antes de participar en la vida política, su pasión fue la jurisprudencia, llamémosle así, la jurisprudencia. Ahí tenemos el hombre de las dos Américas. Él analizó la legislación del régimen español en 3 siglos y trazó un método de estudio del derecho. Acordémonos que dio una brillante dictamen sobre el derecho de las instituciones de Castilla y de las Indias, escrito por nada más ni nada menos que el conspicuo hombre del derecho, el doctor José María Álvarez. Y dijo, entre tantas cosas, triunfa la justicia cuando los ciudadanos son los que directamente o indirectamente nombran los jueces que deben decidir sus derechos. Jurista que dominaba los textos y los códigos de la España medieval. Su sitio de honor, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, sobresale en la Ciudad de México. Pero déjenme decirle que este programa es patrocinado por el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Dije al principio, esto no es un panegírico, ni tampoco una diatriba. Estamos poniendo en la dimensión que le corresponde a don José Cecilio del Valle como jurista. También hay algo exponencial que sobresale en la vida de don José Cecilio del Valle como abogado. Gana un pleito, pero de eso les va a contar y se los va a relatar con lujo de detalles nuestro codirector. Adelante, licenciado y abogado y próximo magíster en Historia. Realmente, siempre que abordamos las distintas facetas de la personalidad de nuestro prócer, don José Cecilio del Valle, realmente es encantador, es estimulante a nuestra visión sobre lo que es la figura de Valle. Es indudable que, graduado un 28 de agosto de 1803 e incorporado como abogado a la Audiencia de Guatemala, don José Cecilio del Valle entra directamente al ejercicio profesional como un litigante. Fue tanto su éxito como litigante, como abogado defensor o abogado acusador,
tanto en materia administrativa, civil o penal, que realmente le mereció los elogios, y uno de los aspectos sobre los cuales inicialmente se le nombra es el de censor de la Gaceta. En 1805, la Audiencia de Guatemala lo nombra por sus vastísimos conocimientos. Eso es muy importante porque este cargo de censor de la Gaceta fue también objeto de muchos cuestionamientos. El propio biógrafo, don Ramón Rosa, cuestiona un poquito sobre su papel como censor. A Ramón Rosa, su biógrafo, primer biógrafo de Valle, no le gustaba ese papel que desempeñó como censor. Sin embargo, con el tiempo y de acuerdo a nuevos documentos que se hemos encontrado, como es el que usted ha señalado, doctor Barrios, el dictamen sobre la publicación de la obra del doctor Álvarez, es importante reconocer un dictamen que nos permite claramente diferenciar que Valle era un hombre sumamente ilustrado y profundo conocedor de la legislación de Castilla y de la legislación también que en materia de enseñanza estaba vinculado a resoluciones de la cátedra de Derecho en la Universidad de San Carlos, que el monarca español Carlos III instaba a los profesores a que escribieran textos para que estos textos ayudaran a los estudiantes en la formación tanto de Derecho como de las otras clases que se brindaban en la Universidad de San Carlos. Así es que cuando ya Valle en 1803 se gradúa y se incorpora a la Audiencia de Guatemala como abogado, una de sus primeras preocupaciones es resolver ese asunto que a su padre, don José Antonio, lo tuvo agobiado por muchos años. Sin embargo, hay un detalle que vale mencionar. Dentro de los anales del foro recoge la historia que Valle sobresale o se pone a la par o sobre de ellos de donde don Vicente Ariza Padilla, don Rafael Alvarado Manzano, don Alberto Membreño, don Policarpo Bonilla y Mariano Vázquez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él conoce los códigos, y falta que ver que no solo propios han escrito. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a ayudar nuestro operador, de que se han interesado personas del Cono Sur. Ahí lo tienen, ahí sale ese pequeño vídeo. Son libros, son cuadernos de estudio para los estudiantes, tanto de Chile como también para los estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín. Adelante, corre video. Hola, estamos conversando con Ángel Soto. Él es director del Instituto Democracia y Mercado. También es editor de José del Valle, un ilustrado centroamericano, por Alejandro Gómez, que es parte de una colección de libros sobre pensadores latinoamericanos. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, gracias Luis por la invitación y gracias por presentar. Efectivamente, esta es una colección de pensamiento latinoamericano que estamos lanzando. Este es el primero de una serie de volúmenes que vienen y que surgió la idea un poco mirando lo que han sido los tradicionales libros, sobre todo en el mundo anglosajón, de difusión, pensando también un poco en las necesidades que tiene uno como profesor universitario para darle a los estudiantes. Y la idea es compilar en libros de 120, 140 páginas, trabajos de los pensadores latinoamericanos liberales más relevantes del siglo XIX hasta, yo diría, más o menos comienzos de comienzos del siglo XX, mostrando que el pensamiento liberal estaba presente en América Latina y que comienza de los 30, de los 40 en adelante a dejarse un poco de lado. Entonces, el formato es un formato muy de difusión, muy pedagógico, 30, 40 páginas de
introducción al personaje, su contexto histórico, también una reflexión sobre por qué hoy en el siglo XXI, ya entrada la segunda década del siglo XXI, es relevante leer a José del Valle y así a tantos otros. O sea, siempre va a ir una reflexión desde el presente hacia el pasado. Entonces esa es la primera parte, y a continuación una selección de un par de documentos que nos parezcan a criterio de cada uno de los investigadores sean los más relevantes, que vayan mostrando estos principios, estos valores de la sociedad libre, que como digo, están presentes en el inicio mismo de nuestros procesos de independencia. Ahora es un libro sobre pensadores liberales. ¿Por qué José del Valle y no otro pensador? A ver, lo de José del Valle, debo confesar que comenzó por una casualidad. El año pasado, efectivamente, en un coloquio de Liberty Fund acá en la Universidad Francisco Marroquí, tuvimos la oportunidad de conocer a este personaje. Yo no lo conocía, tampoco conocía a Alejandro Gómez, un historiador argentino que resultaba que estaba haciendo su tesis doctoral sobre este trabajo. Y debo confesarte, Luis, que nos enamoramos. Todos los que estábamos ahí en el coloquio nos enamoramos de este personaje, de su idea, de lo avanzado que eran sus ideas. Nos devoramos los textos, estos diálogos que inventa también entre personajes sobre la teoría política. Y después lo que es la vida, o sea, lo que es la historia, y lo cuento un poco porque a veces es sabroso esta anécdota. Bueno, con Alejandro a partir de ese momento establecimos una muy buena amistad en torno a este personaje. Y ya en la sala de espera en el aeropuerto dijimos, bueno, ¿sabes qué? Le dije yo, mira, este es el primero de esta idea que tengo hace tiempo. ¿Qué te parece que tú hagas el estudio preliminar mientras yo comienzo a hacer la selección de los textos, que básicamente es lo mismo que habíamos leído en el Liberty Fund, más algunos otros que incluimos? Y así partió. Pues yo te diría, Luis, que para mí José del Valle casi sería un amor a primera vista de este personaje fascinante y que bueno, que tiene que estar al alcance de mucha gente, porque además, si bien es, para el caso de Guatemala, si bien él es hondureño, yo diría que la idea también es que tenga un alcance latinoamericano, o sea, que quien lea esto diga, mira, si estas ideas estaban presentes en prácticamente casi todos los pensadores liberales de comienzos del siglo XIX. Y bueno, la colección incluye, bueno, va a incluir varios pensadores, pero ya hay un segundo. Hay un segundo que sobre el ya pensamiento de Courcelles de Senuil. Así es. Courcelles de Senuil fue un economista del siglo XIX, francés, que se avecina en Chile, en la Universidad de Chile, y él tenía cosas muy atractivas, como por ejemplo hablar de la banca libre, por poner uno de los primeros ejemplos que se ven. Entonces, bueno, le pedimos a Alberto Venegas Lynch para que él comience a trabajar este tema, y efectivamente lo hizo, también un estudio preliminar, con bastante reflexión desde el presente, desde la actualidad, y va mostrando cómo este Courcelles de Senuil es también un adelantado en el siglo XIX para el pensamiento liberal. Otro de los que estamos trabajando también es, por ejemplo, Alberdi, muy conocido por todos, y así, pero insisto, la idea es una colección de libros no para el especialista, el académico que está haciendo una investigación de punta, no, de difusión. Amplia difusión, divulgación, pensada para el joven de 17, 18, 22 años, o para el público que tiene un afán, que tiene una curiosidad intelectual. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros ese entusiasmo por las ideas liberales y el entusiasmo por el pensamiento de don José del Valle. Y a ustedes seguramente quizás les parezca que tienen que leer acerca de José del Valle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Como vieron ese corto video, es paradójico. Pueblo hondureño, académicos, escritores, historiadores, que se preocupen de escribir sobre este hombre preclaro, personajes como Alejandro Gómez, que hizo su tesis doctoral en la Universidad San Carlos de Borromeo, Universidad Francisco Marroquín. Sí. Así que abajo miraron ustedes el www.fm, no estamos escondiendo derechos de autor, porque lo que está publicado en YouTube, el único que tuvimos que hacer nosotros es, cada vez que venimos a este programa, no venimos a improvisar, lo preparamos y lo estudiamos porque tenemos que tener el guión respectivo.
Les prometemos, no les puedo decir en qué programa, pero algo similar sucedió cuando el doctor Mario García Laguardia escribió la obra Escogida de Valle. Fue algo así, también la idea nace de los suramericanos, específicamente de la editorial Agacucho. Pero continuemos, vamos a ver el personaje, esa fotografía del doctor García Laguardia. Ahí nos ayudan, ese es el doctor García Laguardia, ya lo hemos mencionado. Jorge Mario. Jorge Mario García Laguardia, que fue el que escribió la historia, la obra Escogida de Valle. Óigame, él es un guatemalteco, estuvo exiliado en México y la misma Ayacucho, la editorial, le encargó. ¿Qué opina sobre ese constitucionalista? Abogado y licenciado Cepeda Ordóñez, ¿comentarios especiales? Yo creo definitivamente que si hay un hombre que merece todo nuestro reconocimiento a nivel de las letras centroamericanas, es no solamente don Jorge Mario Laguardia de Guatemala, también Severo Martínez Peláez, que son prácticamente historiadores y juristas guatemaltecos que se han preocupado de la figura importante de Valle. De igual que el costarricense Constantino Lascaris, don Carlos Chaverri, que son realmente centroamericanos que han tomado como ejemplo a José Silva del Valle, y ya no digamos la obra doctoral de don Luis Bungarder, el estadounidense, que también se preocupó por hacer una biografía sumamente documentada. Si las obras de don Ramón Rosa y de otros biógrafos de don José Silva del Valle, nosotros por la labor documental, la labor de investigación y particularmente por las citas de fuentes extranjeras, siempre preferimos la de don Luis Bungarder. Sin embargo, eso no demerita los otros trabajos sobre los cuales ya hemos señalado. Entonces decíamos que una de las figuras importantes de todo este acontecer académico de investigación que hoy nos plantea la figura de Valle es porque ha habido personas que se han dedicado directamente a estudiar la influencia en la vida cultural, en la vida política de Valle. Porque Valle no solamente es un jurista, no solamente es un político, no solamente es un economista, un estadígrafo o una persona preocupada por los distintos aspectos. También tiene aspectos culturales que hoy, a la luz de la historia cultural, pueden ser interpretados realmente bajo una nueva óptica. Y uno de los puntos que hoy hemos querido abordar es el papel de jurista de don José Silva del Valle. Y uno de sus primeros, digamos, pruebas de juego es el juicio que entabla contra sus parientes, los Herrera Díaz del Valle. Como recordarán, su hermana doña Paula Díaz del Valle, siendo menor de edad, contrajo matrimonio con don Jacinto Herrera. De esta familia nació Dionisio, Próspero, Justo, doña Mariana. Sin embargo, don Jacinto Herrera obliga prácticamente a su esposa, doña Paula, hermana de don José Cecilio, para que pida anticipadamente la repartición de los bienes que habían sido dados de la masa hereditaria. Luego, él se sintió que su padre no fue bien tratado. Como criollo que era, recibió que las autoridades no le dieron la preeminencia como criollo, sino que fue prácticamente a juicio de José Silva del Valle, ya en una visión como abogado, no se le reconocieron sus derechos. Y muchas de sus haciendas, como la de Pavana, la de San Antonio,
la de Ola y la sevillana, prácticamente de alguna manera le fue despojado. Este juicio por repartimiento de la herencia entre su tía, doña Paula, esposa de Jacinto Herrera, fue uno de los motivos que pueden ayudar a explicar por qué don Dionisio Herrera no volvió a Choluteca. Yo creo que esa situación del conflicto entre su tía y su papá, y el papá de José Silva del Valle, lo llevó a prácticamente a tener un poco de amargura, un poco también de que él creía que muchos de los que se rieron de su padre muy posiblemente los iba a encontrar. Y por esa razón, a mi apreciación, después de haber visto todo el escenario de ese juicio, es que definitivamente no hay una mayor, digamos, motivo por la cual él de alguna manera no regresó a Choluteca. Pero hay que ver, selecto teleauditorio, con quién pelearon los Herrera, sí. Con Valle. Valle decía que la división de los códigos fundamentales, civil, criminal y mercantil, era inexacta. Óigame, era inexacta. ¿Qué aseveración? Y estaba en lo correcto. Claro. Lo que decía se llama recopilación de las Indias, tampoco era un código de aceptación de la verdadera voz. ¿Qué decía también respecto? La recopilación de Castilla, tampoco un verdadero código. Las partidas, aquí ya cambia. Dice, las partidas eran de clase distinta, se aproximan más a formar un todo. Por eso viene él y siempre estuvo en contra de las dos cámaras, es decir, legislativa y senatorial. Él propugnó toda la vida por el código legislativo en aquel entonces de una monarquía estamos hablando de casi 500,000 leguas cuadradas. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que el hombre gana. Pero hay que recordar también, selecto teleauditorio, de cuál fue su abrevadero. Nada más ni nada menos que Jeremy Bentham, un inglés sobresaliente. Lo importante, el respeto que tenía Valle para Jeremy Bentham y viceversa. Sí. Pero óigase bien, cuando le escribía, le decía a Valle, se dirigía de la siguiente forma: mi querido padre, óigame. Hay una anécdota, y esta es una anécdota que yo viví hará unos 5 meses. En cierto lugar de aquí de Honduras, una persona me dijo a mí, y lo dijo en público, lo cual a mí me conmovió. Claro. Fulano de tal es para mí un padre. Entonces solo me acordé cuando estábamos preparando el guión del jurista, cómo se mira él ante Jeremías Bentham, ¿verdad? Sí. Bueno, algo excepcional para él lo tenía en un pedestal. Sin embargo, el inglés, porque se escribían en inglés, claro. La comunicación epistolar era en el idioma de Shakespeare. Y a propósito del idioma de Shakespeare, antes de que nos vayamos a la primera pausa, quiero felicitar doblemente a mi hija, la abogada Ulisa Armida, por su destacada participación en sus 2 últimas obras que presentó en la Estancia School. Una de ellas fue la Romeo y Julieta, obviamente de Shakespeare. Y recuerden que estamos en el mes donde se cumplen 400 años de la muerte de Shakespeare y de la muerte de Cervantes. Y la otra obra que presentó fue Julio César. Felicitaciones por esas obras, y también porque el domingo 17 de abril cumplió 1 año más de vida. Así que no se me puede olvidar a mí, como tampoco se me puede olvidar el nacimiento del Bate Juan Ramón Molina. Claro.
también quiero mandar una felicitación muy especial a una de mi tercera generación, que es la jovencita Dianita María Barrios Puerto, hasta allá a su centro de estudio en International, la del Campo School, donde cursa su secundaria. Y también quiero felicitar también al licenciado Luis Reyes Lara, que estuve ayer en el auditorio. Inicialmente esa conferencia se iba a realizar en el auditorio José Cecilio del Valle, edificio 3 de nuestra Alma Nutricia, pero lo pasaron al no menos importante auditorio José Osvaldo Ramos Soto de la Facultad de Odontología, y escuchamos un documento. Óigase bien, escuchamos un documento muy sesudo. En mi opinión, y con el respeto que se merece el licenciado Reyes Lara, para mí no fue una conferencia, fue un documento muy bien preparado. Así que después de estos comentarios, nos vamos a la primera pausa y vamos a ver a ese padre de Valle. Ayer me inventan. No nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos selecto teleauditorio con la Cátedra de Valle. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo, reitero, la Cátedra de Valle. Reitero nuevamente, esto no es un panegírico a Valle, tampoco es una diatriba, porque López Jiménez sí escribió algo funesto contra Valle. Ahora yo les digo a los escritores jóvenes, le estaba diciendo al licenciado Reyes Lara ayer en la universidad, ¿por qué no levantan bandera? ¿Por qué no hacen lo que nosotros hemos hecho en otros foros, defender la figura de Valle contra los denuestos que escribió López Jiménez? Pero no ha habido. Sin embargo, en un programa pasado, sí miramos que alguien le dedicó su tesis al licenciado, a las cenizas, dice, del licenciado José Cecilio del Valle. No, aquí miramos en ciertos institutos de segunda enseñanza, incluso en la universidad, imágenes de personas que ni siquiera son de esta circunscripción territorial, no son centroamericanos, no son hondureños. ¿Qué nos interesa? ¿Por qué nos interesan? Agárrenla, mando el reto. Vamos a ver ese hombre que le decía a Valle,
mi querido padre. Su padre intelectual, Su digamos. padre intelectual, dice. Sí. Jeremy Bentham dice, ¿de qué sirve? Él concibió la idea cuando se encontró con las palabras, la mayor felicidad para el mayor número. Ese es el pensamiento Del utilitarista. del utilitarismo, que también lo combina con uno de los economistas clásicos, John Stuart Mill. John Stuart Mill. Ahora bien, recordémonos que él se inspiró en Bentham. Y le dijo van a haber más programas. Dios nos ha de permitir que hagamos más programas. Porque en los programas anteriores vamos a ver las cartas de y para Valle y vamos a ver las cartas familiares. Pero cuando Valle se dirigía, una vez le dice Valle a Bentham, su código constitucional va a circular aquí en América. Sí. Y la luz de esa famosa iglesia de Westminster iluminará estas tierras. Y le dice, usted desea que yo haga esta transformación universal y yo trabajo para que avance. Seguiré sus huellas, seguiré sus huellas. Bentham obviamente le mandó varias recomendaciones que más adelante las vamos a ver, y por eso decía Valle, como jurista, los jueces que en vez de ser perpendiculares con la recta razón, se inclinan a una clase favorita. Así que eso que pensó Valle, eso que escribió Valle, óigame, selecto teleauditorio, eso lo vemos a diario. Adelante, licenciado. Es importante resaltar en esta oportunidad, refiriéndonos a el papel de jurista de Valle, que también habló mucho sobre la organización del Poder Judicial. Este elemento del equilibrio en los tres poderes, de la aplicación de la ley, de todo lo que conforma el Poder Judicial, Valle, siguiendo la opinión y la doctrina utilitarista, es prácticamente un continuador de la visión de Jeremías Bentham. Eso es importante porque la capacitación de los jueces, la responsabilidad de los jueces, la rendición de cuentas de los jueces, ya formaba parte de preocupaciones que Valle tenía para que la administración de justicia en Centroamérica fuera realmente transparente, fuera realmente que vigorizara la democracia y la representación republicana, y particularmente que diera satisfacción a los ciudadanos, porque también estaba convencido de que una justicia tardía, una justicia que no se brindaba a quienes la solicitaban y quienes apelaban a las distintas instancias, Valle siempre reconocía que no había mayor desafío al Poder Judicial que el reconocer los derechos de cada uno de los ciudadanos que solicitaban su intervención, porque él siempre partía de ese principio, buscar la mayor felicidad de la mayor cantidad o mayor número de personas. En esos conceptos encierra el pensamiento utilitarista que le ha dado a lo largo de la historia inglesa, le ha dado realmente los resultados. Y vemos nosotros que en los últimos 600 años Inglaterra prácticamente, que de un imperio se convirtió en una sociedad a la cual el equilibrio de poderes, la misma conformación del Parlamento, del Poder Judicial y de la parte administrativa o ejecutiva del reino, en esta visión de una monarquía constitucional, le ha dado los resultados. En estos días estuvimos escuchando unas encuestas que se acaba de publicar en el Reino Unido, en Inglaterra, sobre si creían los ingleses que la reina
Isabel II debería de retirarse o no. Al contrario, los resultados son sumamente sorprendentes. Más del 70% de los ingleses le han dado su respaldo a la monarquía, a esta mujer representativa de la nación inglesa que está cumpliendo en este tiempo 90 años. Ella prácticamente recibe un respaldo abrumadoramente mayoritario, y eso nos da claramente que el pensamiento utilitarista, lo pragmático que han sido los legisladores, los pensadores ingleses, ha tenido como resultado una consolidación de las instituciones. En ese sueño, en esa plataforma, en esa perspectiva, Valle también abogaba porque hubiera realmente una consolidación de las instituciones. Definitivamente. Si recuerdan, selectos del auditorio, el 25 de enero de este año se quiso elegir la Corte Suprema de Justicia y fue un fracaso. Eso es agua pasada por el puente. Sin embargo, ¿cuánto costó que se eligiera? Eso lo había previsto Valle. Nosotros dijimos al día siguiente, el 26 de enero, que tocaba la cátedra de Valle, les dijimos, ¿y de qué se asustan? ¿De qué se asustan? Son los pesos y contrapesos de la democracia. Ahora, pregunto yo, ¿quién les ha dicho que la democracia es la mejor manera, que es buena? No es buena, pero es la mejor manera de gobernar. Claro. Ahora bien, con ese tópico cerramos, vamos a cerrar con las palabras que decían los indiciados cuando iban a una audiencia allá en Inglaterra, y que creo que todavía lo dicen. ¿Cómo quiere ser juzgado? Por un juez justo y por Dios. Eso en sí, el utilitarismo. Ahora bien, señores estudiantes que están por salir o que van, preocúpense por Valle. Ahí vamos a ver la presentación, una captura que hicimos de la presentación del libro de la tesis doctoral de un argentino que vino a estudiar a Guatemala, a la Universidad Francisco Marroquín, para sacar su doctorado, y nos va a auxiliar nuestro operador ahí con una fotografía de donde está presentando Alejandro Gómez el libro, su tesis doctoral. A la derecha de sus pantallas está el presentador. El papel amarillo es el libro, es la tesis del doctor Alejandro Gómez, docente de la Universidad Francisco Marroquín, donde está depositada toda la biblioteca, 1800 y pico de volúmenes, sí, y algunos otros más. El próximo programa traeremos el nombre específico de los herederos de Valle que donaron esa biblioteca. Al fondo, en la pantalla, miran ustedes a Valle. Pregunto yo, estudiantes de todas las universidades hondureñas, ¿quién se ha preocupado por Valle? ¿Hacer un estudio sobre Valle? ¿Un ensayo sobre Valle? Tenemos un fondo cultural, bibliográfico sobre Valle en nuestras universidades. Yo puedo decir con mucho seguridad y confianza, porque yo he sido una persona que en los últimos 12 años de mi vida he buscado prácticamente los archivos de Honduras. No hay archivo de Honduras que yo no lo haya tocado. Y también conozco muchas bibliotecas, tanto privadas como públicas, y no encontramos una sola fondo consagrado a la figura de don José Silva del Valle que nos pueda decir: aquí están aproximadamente, en la última bibliografía que hizo don Rafael Eleodoro Valle en 1948, que luego amplió el licenciado Ramón Oquelí en su libro Antología de Valle, y que en el último trabajo de el periodista y filósofo y el escritor don Matías Funes, prácticamente son alrededor de unas 450 fichas bibliográficas sobre las cuales descansan los trabajos que se han hecho acerca de Valle. Hay un detalle también que vale la pena mencionar.
Dentro de la estructura gubernamental existe la Escuela de Diplomacia que lleva el nombre de José Cecilio del Valle. Un saludo muy especial para el conspicuo embajador don Rafael Leiva Vivas. Tuvimos una correspondencia con el enlace que tenemos en la Cancillería y nos mandaron las memorias. Muchas gracias, estamos haciéndole llegar el oficio respectivo agradeciéndole. Sin embargo, lo que nosotros solicitamos fueron las revistas de Valle, las revistas que emite la Cancillería, que son dos revistas al año, del año 2010 al año 2016. Correcto. Me mandaron la última, porque en una sí encontramos algunos datos tocantes a esta figura. También el embajador ha escrito mucho de Valle, ¿verdad? Ganó un premio continental promovido por la OEA, don Leiva Vivas, el abogado Leiva Rafael, que ganó vigencia, el título de su obra es Vigencia de Valle. Entonces, ese premio él lo ganó en un concurso que patrocinó en ocasión del bicentenario de Valle el embajador don Rafael Leiva Vivas. Pero yo quiero quitarme un sucio que tengo en el ojo. Quiero quitarme una piedra que tengo en el zapato. Me platicaron algunas personas allá en Choluteca. Y me han platicado aquí más de una persona aquí en Tegucigalpa. Y me dijeron, así que vos e Ismael, con esas palabras, así que vos e Ismael son los voceros de Mauricio Oliva. Le dije, no, le digo, fíjate que no, le digo. Ajá, le digo, y si así fuera, ¿cuál es el problema? No, es que te pregunto. No, yo que te pregunto también. Pues selecto teleauditorio, el mérito que tiene Mauricio Oliva es, y aquí lo decimos una vez más, que es el único político de la policromía nacional que ha rescatado la cátedra de Valle después de 47 años. Sí. Así de sencillo. Adelante. Y estamos convencidos definitivamente que estos programas de naturaleza cultural, literaria, realmente engrandecen la visión cultural de la nación. Nosotros creo que no puede haber una nación hondureña sin las figuras como Valle, sin la figura de Morazán, sin la figura de un José Trinidad Reyes, de un José Trinidad Cabañas, de un Ramón Rosa. Sin esos 5 de los que hemos mencionado, en torno de varios más que podemos señalar, ¿qué sería Honduras sino una nación desnuda, sin estos hombres que le dan prestigio y que le dan realmente no solo razón de ser, sino también que le conforman una visión de nación tan importante en el mundo de hoy? Los estudiantes universitarios, los hombres dedicados a la ciencia, sin la figura de un José Cecilio del Valle, que es para nosotros el modelo científico que las generaciones de esta segunda década del siglo XXI debemos apostar, no seríamos prácticamente, no tendríamos ningún atractivo si no contamos con el respaldo de estas figuras de próceres y héroes nuestros. Una nación sin sus héroes y sin sus próceres carece del sentido de la nacionalidad. Y cuando hablamos de la figura de don José Cecilio del Valle, no solamente lo hacemos con la necesidad de manifestarnos en procura de que las nuevas generaciones tengan realmente un hombre, una figura a la cual apostar, sino también lo hacemos porque así buscamos rescatar la figura de todos estos hombres a las cuales muchas veces la losa del olvido le está colocando prácticamente que mucha de su memoria ya no la encontramos. Un detalle bien importante, y aquí nos auxilia nuestro operador, esa fotografía de Valle, donde ahí la van a observar ustedes. Valle, fíjese bien, Valle, el hombre de las dos Américas.
¿Y por qué el hombre de las dos Américas? Óiganme, si la historia recoge que se adelantó 2 años al libertador de la Gran Colombia, sí, de Simón Bolívar. Óiganme, ¿por qué tienen que ser otras personas que le den el mérito y no el propio hondureño? Como jurista, ¿qué decía Valle como jurista? El establecimiento de los jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas. Son los que deciden los derechos más sagrados de los hombres, los que disponen de su vida, de su honor y de su hacienda. Ahora bien, ¿qué sería lo más indicado? Elegir a los jueces, así como son electos el presidente de la República, sus designados, así como voto directo. Con voto directo. Óiganme, yo creo que ahí nos va a llegar, porque esa experiencia acre que tuvimos con esta última elección de la Corte Suprema, yo creo que ha dado mucho que pensar, porque, óiganme, ¿cuánto tiempo se perdió? Se nominaron 15 y a la postre salieron los mismos 15. Bien. Tiempo perdido. Y el tiempo perdido, dicen que hasta los santos lo lloran. Señores. No, y en la historia política de Honduras, prácticamente en finales del siglo XIX y parte del siglo XX, la primera década, las elecciones de los magistrados a las Cortes Supremas era por voto directo. Por voto directo. Es decir, que no es lo dice, si mal no recuerdo, el doctor Salvador García Laguardia, cuando se refiere, los pueblos son los que nombran electores. Sí. Fíjate bien, estos electores son los que nombran a los diputados. Ya vamos como una de segundo grado. Los diputados son los que proponen a los consejeros de Estado. Y los consejeros de Estado son los que hacen las propuestas para la provisión de magistrados y jueces de partido. Entonces, en la historia política de Honduras ya hay la experiencia que nos demostró claramente lo incongruente que es que los magistrados se sometan en una elección de voto directo, porque prácticamente entran a las mismas campañas políticas y eso no dio los resultados adecuados. Y a las pruebas nos remitimos. Claro. El 9 de octubre de 1812, como decimos aquí en nuestro léxico, fue bateado Aycinena cuando él quiso introducir que fueran electos los jueces que fueran nombrados por unanimidad de votos según las leyes de España. De España. Y eso te tiene claro. Más adelante tenemos creo que tenemos una otra imagen, o con eso no recuerdo, porque el guión de este programa ha sido, creo que el más complejo, porque se trata de algo tan delicado como son las leyes, ¿Qué decía el Marqués de Montesquieu? Cometes un error con un ciudadano, es un error que se puede cometer con toda la sociedad. No lo estoy diciendo textualmente, porque no tengo una memoria fotográfica como de algunos maestros, como decir don Osvaldo Ramos Soto, como decir otro político, Carlos Montoya, y por qué no decirlo, Tiburcio Carías Andino, que tenían una memoria fotográfica. Pero en sí, el extracto, el espíritu, como se dice en ley, el espíritu del legislador, se los hemos dicho, se los hemos manifestado, reiteramos y queremos martillar. La cátedra de Valle, selectos del auditorio, no es un panegírico, tampoco se trata de una diatriba. Y yo excito, como director de la cátedra de Valle, y que me acompaña nuestro codirector, de que esos nuevos próximos estudiantes, que les hará falta un par de años o un año para salir, que agarren la obra del sabio Valle para hacer sus trabajos sobre tesis, porque no se ha olvidado, estuvo lo que dijo Matías Funes en su tiempo, tuvo vigencia. La cátedra de Valle es letra muerta. O ya no, señores, ya no selecto teleauditorio, la cátedra de Valle no es letra muerta, salvo que nos querramos olvidar nuevamente de ella.
¿Qué dice usted? No, definitivamente creo que si hay un aspecto importante en esta Cátedra de Valle, es que hemos venido con todo ese esfuerzo desde diciembre del año pasado a hoy 19 de abril, hemos venido en forma continuada hablando sobre los distintos aspectos de la personalidad de don José Cecilio del Valle, los biógrafos principales, la bibliografía que se ha escrito sobre él y particularmente las distintas circunstancias que a lo largo desde 1777, un 22 de noviembre, día de su nacimiento, hasta el 2 de marzo de 1834, día de su fallecimiento, esos 56 años de su vida la hemos venido desarrollando y explicando a lo largo. Y en esa fotografía, en ese retrato que usted asomábamos de Valle, el hombre de las dos Américas, y que hemos resaltado esa figura, ese ensayo extraordinario sobre lo que es Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar, de ese octubre de 1820, creo definitivamente que ese ensayo es una piedra angular sobre la que debe descansar toda nuestra visión de la América hoy en este momento. Y la figura de Valle, la figura de científico, de jurista, de economista, debe convertirse realmente en una aldabonazo a la conciencia de todos nosotros, porque si hay una figura que nunca dejará de tener vigencia para la academia, para todos los profesionales, para la universidad, es la figura de Valle. Y esa figura es la que nosotros en la Cátedra de Valle queremos mantener por el tiempo en que permanezcamos a la subdirección de este programa. ¿Cuál es el próximo tema para sobre Valle? Valle el científico. Valle el científico. Sus relaciones con Humboldt, con todos estos grandes científicos que realmente nos ponen en perspectiva de que Valle fue un hombre con una correspondencia extraordinaria con los principales representantes de la visión científica de América y de Europa de las primeras 3 décadas del siglo XIX. Ya escucharon el próximo programa selecto teleauditorio que nos venga se escucha, va a ser Valle el científico. Valle el científico, porque fue multifacético, claro, políglota, sabio. Gracias por el favor que nos han hecho de permitirnos entrar en su hogar a través de la pantalla pequeña, de la pantalla chica y por medio de TV20, canal del Congreso Nacional. Déjenme decirle que este programa está en directo. Mañana ustedes lo pueden escuchar de 9:30 en adelante, que mañana es miércoles. Por la mañana. Por la mañana, de 9:30 en adelante, 9:30, 10:30. El jueves ustedes lo escuchan de 6 de la tarde en adelante, jueves. El viernes lo escuchan de las 8 de la noche y el sábado... El domingo. El domingo de 8 a 9. De 8 a 9. Así que, ¿creerán ustedes que el señor presidente del Congreso Nacional no le ha dado la importancia a la Cátedra de Valle cuando son 5 programaciones, además de 4 con la que estamos en directo, los reprises que se hacen? Claro que está interesado, porque este es un pequeño componente de la famosa plaza legislativa que allá por el 2021 va a ser todo con bombo y platillo. Nos despedimos con la sentencia de este ilustre varón. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Hasta la próxima, pueblo hondureño. No nos cambie. Bendiciones para todos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle,
conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país.